Bueno, ahora sí, estamos en el estudio bíblico de los miércoles, en la página correcta, que me fui para otra página y quise arreglar eso, en la de Ricky Rosado, y estamos estudiando el libro de los Salmos. Ya estudiamos la introducción de Salmo y Salmo 1, hoy vamos a hablar un poquito más de la introducción y Salmo 2, y yo dije la semana pasada que el libro de los Salmos es el libro de los cánticos, de los poemas, de las poesías de Israel, de esos versos cantados, que era un libro de mucha fuerza. De hecho, hay 95, 230 y pico de citas bíblicas en el Nuevo Testamento haciendo referencia al libro de los Salmos. Y 90 y pico están en los Evangelios. O sea que Jesús habló bastante de los Salmos y los Evangelios también. Y Salmos se divide básicamente en 5 libros, como 5 renglones, y del 1 al 40 se conocen como Salmos de David, muchos de ellos, excepto el 1, el 3, el 10 y no me acuerdo si el 13 también. Por lo tanto, los primeros 2 salmos que hemos visto no tienen una relación directa como que David los escribió, pero estaba la influencia de David en alguna manera, y David es el gran salmista por excelencia de Israel. Se le llama también el cantautor de Israel, y sabemos que David fue uno de los reyes más prominentes, el segundo rey formal que tuvo el pueblo de Israel. Hoy vamos a hablar del Salmo 2, y no necesariamente que vamos a estudiar todos los salmos cronológicamente, vamos a estar viendo diferentes salmos, que son los más de mayor relevancia, o podemos decir de mayor significado en nuestra cultura moderna, los más que hablamos de ellos. Y daremos los datos históricos, los datos biográficos, el porqué de esos salmos, pero lo vamos a actualizar en el Nuevo Testamento, qué significado tuvieron, y también lo vamos a significar en nuestros días, qué relevancia tienen esos salmos, porque es la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios, que es útil para enseñarnos, para guiarnos. Y voy a leer el Salmo 2, y voy a decir algunas cositas, y después vamos a entrar en un detalle de historia cultural del Salmo, y de lo que también se representa en algunos aspectos en el Nuevo Testamento. Y se conoce, muchos de estos salmos tenían ciertos, como unos títulos arriba, de hecho que los salmos los tenían, pero específicamente el 1 y el 2 no tenían ese título. Eso se lo añadieron en las diferentes versiones en sus años más recientes. Y lo resume los que montan la biblioteca o la Biblia en sí, como el reino del ungido de Jehová. Y dice el Salmo de esta manera, verso 1, ¿por qué se amotinan la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Y estaba hecho en una forma de pregunta, ¿verdad? Y luego como que se contestan. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Básicamente este salmo, déjame hacer un paréntesis ahí, está hablando de una rebelión que ocurrió contra un rey. Y ahorita vamos a entrar en detalle de quién se pensaba que era ese rey. Pero acto seguido el salmo va a tener datos de la rebelión que se formó contra ese rey en términos históricos. Tiene cultura, pero tiene también una exposición de lo que se conoce como salmo mesiánico, haciendo referencia a nuestro Señor y Rey y Salvador. Y también trayendo unos aspectos de cosas que ocurren en la humanidad como cíclicas, como si fueran repetitivas. Y usted lo ha visto, los que les gusta la lectura y leer sobre historia y sobre diferentes situaciones que han ocurrido en la historia del mundo. Usted ve como que hay cosas que se repiten. Luego dice el verso 4, el que mora en los cielos se reirá, que es el Señor. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y ahí entonces está la palabra mesiánica profética con relación a nuestro Señor. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Ahí también está la parte mesiánica y profética. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones
¿Y qué fue lo que el Señor, fue una de sus oraciones? Y por eso nosotros somos la herencia de Jehová, la herencia del Señor. Y como posesión tuya los confines de la tierra, las quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, habla de los gobernantes, servid a Jehová con temor y alegraos con temor y temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían, bienaventurados todos los que en Él confían. Bendito Dios. Y nada, vamos a trabajar algunos aspectos aquí importantes, como a nivel de la teología, ¿verdad? Y la pecaminosa rebelión del hombre contra Dios, lo vemos aquí en este capítulo 2, especialmente del 1 al 12. Y ese Salmo 2, como el anterior, que es el Salmo 1, carece de título, como bien dije. Pertenece a la muy importante clase de salmos reales o mesiánicos, de realeza, del Mesías, de los mesiánicos, hablando de nuestra figura mesiánica de Jesús, ¿verdad? Ha habido mucho debate sobre el significado de estos salmos. Algunos han sostenido que solo debe interpretárselos en relación con los reyes de Israel. Y eso se entiende porque, pues, básicamente la Biblia gira en torno a esos reyes en principio de Israel, pero también hablaba de los reyes circundantes. Y que por lo menos algunos de ellos pueden haberse usado en una ceremonia anual de entronización. Puede objetarse en este sentido que el Nuevo Testamento persistentemente relaciona a Cristo con la mayoría de estos salmos. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento va a ver que el Nuevo Testamento hace referencia a esos salmos mesiánicos y que cualquier supuesto rito anual de entronización es puramente hipotético, así piensan alguna gente. No se conoce de la existencia de tal festividad en otra fuente que no sea estos salmos y un pretendido paralelo en las costumbres babilónicas. Puede concederse, sin embargo, que los salmos reales hayan tenido una ocasión de aplicación inmediata en la vida de David o de algún otro rey israelita. Pero tal como señala el teólogo Samuel Carterlech, a veces un salmo que se relaciona con alguno de los reyes naturales se desliza imperceptiblemente hasta convertirse en una descripción del rey de reyes. O sea, es como si fuera una combinación. Está hablando de un rey de aquellos tiempos, de aquellos años, de aquella época, pero a la vez está hablando simbólicamente o proféticamente del Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces la descripción de las bienaventuranzas contemporáneas conduce a la descripción de la mayor beatitud de la era mesiánica. En este Salmo 2 puede haber sido una revuelta de las naciones que Salomón había sometido. O sea, que no necesariamente este salmo, como alguna gente lo relaciona, estaba hablando de David, ¿no? Estaba hablando de su hijo Salomón, y en una de esas revueltas, ¿verdad?, en los primeros años de su reinado. Sin embargo, el hecho de que el salmo se aplique no menos de 5 veces a Cristo en el Nuevo Testamento, Mateo 3:17, Hechos 4:25 y 26, Hechos 13:33, Hebreos 1:5 y Hebreos 5:5, hablan de este Salmo 2 y hablan de esta situación que tenemos aquí y hemos leído. Indica la rebelión universal contra el gobierno divino que constituye una naturaleza esencial de pecado. O sea, que por eso muchas veces cuando ocurren ciertas situaciones, nosotros los predicadores modernos o de la actualidad leemos el Salmo 2. Porque es algo cíclico, es algo que ocurre, es algo que ha ocurrido en la historia. ¿Por qué se amotinan la gente? ¿Sabe? ¿Por qué es que la gente entra en estas cosas vanas? ¿Por qué estas revueltas? ¿Por qué estas complicaciones?
y ocurrieron en el ministerio de Cristo, en el ministerio sacerdotal y también el ministerio como rey. Por eso es que cuando a Cristo lo crucifican, la causa que encuentra Pilato es llamarle rey de los judíos, porque esa era parte de la disputa social que había con relación a que Cristo era proclamado como un rey, como un Mesías, como el esperado. El Salmo consiste de 4 estrofas de 3 versículos cada una. Se representan 3 locutores, el salmista, Jehová, el Dios Todopoderoso, y el Rey. En los versículos del 1 al 3, el salmista contempla la rebelión de las naciones contra el Señor y su ungido. En los versículos 4 al 6, se da cuenta de la inutilidad de esa rebelión. ¿Ve? Ahí usted ve que el salmista comienza a hacer unas expresiones que se dan cuenta que no tenía razón de ser, como muchas de las rebeliones. Cuando usted se pone a estudiar las rebeliones, si no es un desenfreno a veces social, pues están peleando por cosas que se podían poner de acuerdo y haberlas dialogado y buscar una justa transacción. A la luz del poder soberano de Dios, y lo escucha declarar que Él mismo ha establecido su rey sobre el monte sagrado de Sión. Y los versos del 7 al 9 el rey recita el decreto que ha establecido su autoridad y recibe como respuesta de parte de Dios la seguridad de que saldrá victorioso. Y en los versos del 10 al 12 el salmista extrae las lecciones que deben aprender los pueblos rebeldes y los exhorta a hacer la paz con Dios. ¿Ve? Y ahí están básicamente las divisiones de ese salmo. Vamos a tomar del 1 al 3, que es la rebelión de las naciones. ¿Por qué se amotinan la gente? Se refiere a los goyim, que no es otra cosa que en la traducción al español los gentiles. Las naciones, los no israelitas, como una categoría distinta al pueblo de Israel, se amotinan. Podría también traducirse esa palabra literalmente, se reúnen en tumulto. Cuando la gente no está complacida con algo, quiere adelantar sus causas políticas o crear inestabilidad, pues se hacen tumulto, con el propósito de rebelarse contra la autoridad que los gobierna. Algunos con razón y otras veces pues sin razón, en términos de un análisis, de sentarse a analizar las cosas, ¿verdad? Las naciones de gentiles rebeldes frente al verdadero Dios pueden llamarse con toda propiedad paganos. Los pueblos piensan, significa los pueblos meditan. Se trata de la misma palabra que se usa en el verso 1, pero la connotación aquí es diferente, pues lo que traman es un acto malvado. Cosas vanas significa una rebelión irracional y desesperada. Y eso lo seguimos viendo. Rebeliones desesperadas, cosas que no tienen por qué estar ocurriendo. Pero el sistema del paganismo, de pelear contra la autoridad, pues se manifiesta de esa manera. La rebelión tiene características que la llevan más allá de lo meramente político, que es las rebeliones que nosotros conocemos. Es una insurrección contra Dios. Hay rebeliones políticas, pero hay rebeliones que tienen los dos sistemas. Es política, pero también es contra Dios. Es contra los principios. Y esta era contra Jehová y su ungido. En hebreo, Mesiach o Mesías, al traducirse en griego como Mesías, se convierte en Cristos, de donde se deriva nuestra palabra en español, Cristo. O sea que Mesías en hebreo y Cristo en griego, Cristos, porque es con H, y Cristo en español es lo mismo. Es el ungido, es el Mesías, es el Rey, Él es enviado, y la gente estaba peleando contra eso. Los rebeldes están decididos a romper sus ligaduras. Posiblemente las tiras de cuero que sujetan el yugo a la cabeza de los bueyes y sus cuerdas, que pueden representar las riendas con que se controla el trabajo del buey que ara. Por eso que dice ahí,
y habla del yugo. Cuando tú estás leyendo ahí el Salmo, dice, se romperán las ligaduras, se romperá el yugo, porque era lo que ataba, y el Señor vino a romper con esas ligaduras, ¿verdad? Sea cuales fueren las circunstancias inmediatas, estos versículos representan la descripción más típica del pecado en el Antiguo Testamento. El pecado no es simplemente la imperfección de lo humano, o lo terrenal o natural. Es una rebeldía moral. Cuando el pecado en esencia es el hombre que está rebelde consigo mismo y con Dios. Es una rebeldía moral, una revuelta contra las leyes de Dios. La gente no quiere someterse a Dios ni obedecer las leyes de Dios. El pecado es poner la voluntad del hombre en el centro de la vida en lugar de la voluntad de Dios. Si nosotros obedecemos a Dios, no pecamos. Pero cuando el hombre se rebela contra Dios y contra la naturaleza de Dios y contra los mandamientos de Dios, esa rebeldía, ese dolor que te lleva por dentro, se produce en desobediencia. La rebelión de las naciones es una imagen del pecado del alma individual. El hombre no vive en paz consigo mismo y tampoco vive en paz con Dios. ¿Y qué hace? Pues se rebela. Búscate que la naturaleza humana, cuando comete transgresiones, violaciones, actos de rebeldía, es por eso, porque hay una inconformidad consigo mismo y una inconformidad con Dios. No tiene paz con Dios ni tiene paz consigo mismo. Por eso es que el hombre, cuando conoce a Cristo y se reconcilia con Dios, lo que tiene es paz con Dios, reconciliarse. Y todo comienza a entrar en orden, porque entonces comenzamos a obedecer los mandamientos de Dios, que como dice el Señor Jesucristo, no son gravosos, son buenos. Los mandamientos de Dios lo que persigue es tu bienestar y mi bienestar. Los versos del 4 al 6 del Salmo 2 es una respuesta del Señor. El salmista representa la respuesta de Dios en términos de burla y desprecios humanos. Dice que el Señor se reirá. La Biblia frecuentemente atribuye a Dios características, actitudes y acciones extraídas de la experiencia humana. Si usted mira bien, hay ciertas cosas en la Biblia que humanizan a Dios, pero no es porque Dios sea humano, es para que nosotros podamos tener un entendimiento lo más racionalmente humano que podamos nosotros crear un pensamiento. Y en base a eso dice que el Señor se burlará y se reirá. Y tú y yo sabemos lo que es una burla, una risa sarcástica. Esto se hace con el propósito de rebajar lo infinito a nivel de lo humano. Perdón, no se hace con ese propósito de rebajar lo infinito al nivel de lo humano, sino en el interés de representar la verdad en términos que nosotros seamos capaces de comprenderla. ¿Ves? De poder tener una imagen clara, porque pues, nosotros vivimos con experiencias humanas, ¿verdad? El Señor no es aquí el más frecuente, Yahweh, como la Reina Valera lo traduce, Jehová, sino Adonai, el Señor, que es más bien el Señor que le damos adoración, ¿verdad? No se habla de Dios aquí como el Dios del pacto de Israel, sino como el soberano gobernante del mundo. O sea, no lo está limitando a un lugar específico, a un pueblo específico, no, lo está trascendiendo al Dios del mundo, del universo, ¿verdad? En el verso 5, luego hablará, representa el poder de la palabra de Dios. Le basta con pronunciar su palabra para producir la confusión entre sus enemigos. Se reirá, burlará, dará una palabra que los confunde. ¿Sabes? Dios tiene el control. Y hay muchas cosas que están pasando en el mundo que a veces nosotros tratamos de analizarlas desde el punto de vista de aquello que pasó y lo otro que pasó, y algunas no tenemos ni una explicación racional y lógica. Pues mire, yo le tengo una. Dios metió su mano. Dios envió su palabra. Dios hizo lo que Él entiende que era lo más correcto. Y entonces nosotros nos quedamos aquí en una explicación que a veces la damos y uno mismo que la está dando ni se convence de lo que está diciendo. Porque a veces se nos hace difícil como hombres de
de ciencia o de filosofía o de racionamiento o tan humano, entender que Dios tiene la última palabra. Y a veces en cosas personales o en cosas individuales, ahí es más fácil a veces admitirlo porque es uno, pero en cosas de sociedad, de gobierno, de cultura, le buscamos 20 explicaciones y alguna vez, a veces uno la escucha y dice, pues eso lo satisface a ese que lo está diciendo, aunque sea científico, porque en realidad uno tiene que decir, aquí hubo otra cosa. Y es así. Por lo tanto, los turbará significa reducir a la nada sus esfuerzos, los va a confundir, llenarlos de terror. ¿Y cuántas veces eso ha ocurrido? Que el ser humano sale turbado, confundido, y dice algo porque hay algo que decir, pero no tiene una explicación, como he dicho, que sea convincente. El rey que gobierna sobre Sión, que era la palabra mesiánica y profética de Jesucristo, sobre las naciones. Mi santo monte, literalmente Sión, la colina de mi santidad, como también la conocían los judíos, es el que Dios ha designado y ha ungido, que era Jesucristo. Puesto que éste reina con la autoridad de Dios y en su nombre, resistirlo es resistir a Dios. Pero todavía los seres humanos seguimos resistiendo a Dios. Pablo, llamado Saulo de Tarso, lo resistió y tuvo que caer de aquella bestia y se convirtió en el gran predicador de los gentiles. La confirmación del rey, los versos 7 al 9. Ahora habla el rey, yo publicaré el decreto. Los decretos los dan los reyes. Son lo que nosotros conocemos hoy en día como las órdenes ejecutivas o de gobierno. Es decir, proclamará la constitución del reino según la voluntad de Dios. Jehová ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¡Wow! Y es de las pocas veces que la Biblia lo señala que Dios engendra. Y engendró a Jesucristo, ¿verdad? Para Rey de las Naciones. Estas palabras son aplicadas a la resurrección de Jesús por Pablo en el Sermón de Antioquía, que está en Hechos, capítulo 13 y el verso 33. Pablo cita esta expresión del Salmo. Y por el autor de la epístola a los hebreos, tanto al hecho de que la filiación divina de Jesús es superior a la de los ángeles, eso lo hemos estudiado en otras ocasiones, Hebreos 1:5, como al oficio de sumo sacerdote que Jesús ejerce por acción directa de Dios, Hebreos 5:5. ¿Ves? Que hay relación de estos salmos y explicaciones en el Nuevo Testamento, ambas por el apóstol Pablo, que yo considero que es el escritor de los Hebreos, y que nos trae a nosotros, a la iglesia, este entendimiento de lo que representaba también el Salmo 2. Dios responde a la declaración de su rey como una promesa de dominio eterno. Cuando dice en el verso 8 ahí, las naciones son como en el Goyín, como en los gentiles o los paganos. Los confines de la tierra literalmente son las partes son las partes últimas de la tierra, ¿verdad? La herencia y la posesión son términos que se usan frecuentemente para referirse al don de Palestina a Israel. O sea, Dios le entregó esa tierra como un regalo, como una herencia. La expresión los quebrantará, que está en el verso 9, el verbo hebreo con diferente vocalización puede significar romper o gobernar. Los traductores de la Septuaginta, que es una de las Biblias más antiguas, que se fueron recopilando realmente el Antiguo Testamento, interpretaron el término como gobernar. Y es de este modo que se cita este pasaje en Apocalipsis 2:27 y 12:5. Sin embargo, los desmenuzará significa indudablemente destrucción. Se ha sugerido que estas dos líneas podrán traducirse como los gobernará con una vara de hierro
los desmenuzará como vasija de alfarero. Es decir, aquellos que se sometan a la autoridad del Cristo serán sus súbditos, mientras que quienes se resistan serán destruidos. Por eso que Jesús dijo, yo soy el camino. Y le dio la oportunidad a la gente de escoger ese camino. Nadie está obligado a servirle al Señor. Pero ¿sabe qué? Le conviene servirle al Señor. Ahora, los versos del 10 al 12, que son los versos ya finales, en la última estrofa, el salmista se dirige directamente a los rebeldes. Ahora pues, y entonces le habla también a los jueces. Esa palabra jueces es un término que se usa de los gobernantes en general, incluyendo a los subordinados del rey. Era todo el aparato de gobierno, era el gabinete de gobierno, porque acuérdense que los gobernantes y los reyes no necesariamente gobiernan solos, podrán tener la autoridad o la última palabra, pero hay una gente gobernando, hay una gente tomando decisiones. Los jueces eran ese vocablo. Se exhorta a los pueblos a que en vez de proseguir su rebelión inútil, sirvan a Jehová con temor. Que busquen a Dios. Porque acuérdense que el Salmo está hablando de una circunstancia que se rebelaron contra Salomón, que era el ungido de Dios, por lo tanto se estaban rebelando contra Dios. Y hay a veces que nosotros pensamos, nos rebelamos contra tal gobierno. Bueno, hay gobiernos que han sido puestos por Dios con autoridad que se les respete. Y hay otro que no es otra cosa que lo que el pueblo se merece por su rebeldía. Y yo sé que eso suena duro, pero a veces han dejado al Señor y vienen unos gobiernos que lo que hacen es con una barra de hierro, ¿verdad? Se exhorta a los pueblos a que en vez de proseguir su rebelión inútil, sirvan a Jehová con temor. Se tiene en mente aquí que mucho más que el sometimiento político, puesto que servir y temer se usan constantemente en el Antiguo Testamento con significados religiosos. El temor de Jehová es la actitud de reverencia que el ser humano debe observar frente a la soberanía de Dios. Esa palabra temor en la Biblia lo que significa es amar, obedecer, servir a Dios con obediencia y de corazón. Tal servicio hará posible para el hombre alegrarse con temblor. Ese es el verso 11. No hay contradicción en estas palabras. Representa la combinación del gozo del Señor con el temor de Jehová. Ambas emociones son las apropiadas en el hombre que se relaciona cara a cara con Dios. Por lo tanto, esa palabra temor no es terror, al contrario, tú puedes servir al Señor con temor y temblor, con gozo, con alegría, con devoción, con amor. Del mismo modo, como la rebelión se expresaba contra Jehová y su ungido, el arrepentimiento debe abarcar tanto al Dios soberano como al Hijo real. Honrad al Hijo es en el original, besad al Hijo. Esa palabra besad al Hijo, hay muchos ejemplos del beso como señal de sumisión y obediencia. Primera de Samuel 10:1, Primera de Reyes 19:18, Job 31:27, Oseas 13:2. Indicaban ejemplos en el Antiguo Testamento de que el beso al Hijo era una señal de sumisión y obediencia, de adoración. El Salmo concluye con una bienaventuranza. Bienaventurados todos los que en Él confían. Significa literalmente, la bendición de todos los que buscan refugio en Él. Qué bienaventurados son los que confían en Él. Confiar en Dios es colocarse bajo su cuidado, bajo su protección. Del mismo modo como el pecado y la rebelión conducen de manera ineludible a la destrucción, la confianza en Dios te da seguridad y protección. Entonces ahí está la clave.
Ese salmo es un detalle importantísimo. Se los quise traer porque es uno de los salmos que muchas veces lo leemos y se usa en ese marco de uno crear conciencia de cuando la gente se aparta de Dios y los pueblos se apartan de Dios, las naciones, se crean todas estas situaciones duras, terribles, que se lamentan y que a veces mucha gente pierde la vida o son heridos o son maltratados dentro de esas circunstancias. No, nada, espero que esta palabra te ayude, seguiremos luego con muchos otros salmos, aprendiendo y entendiendo, ¿verdad? ¿Qué revelación hay? ¿Qué aplicabilidad tiene para nosotros y cómo aprender y tener un beneficio? Que Dios añada bendición a su palabra, gracias por compartirlo, compártelo con otros que quieren aprender la palabra del Señor. La gente de la casa de Fe y Gracia, que estamos aquí, ofrendamos al Señor y usualmente lo hacemos también a través de ATH Móvil, como CFC, Fe y Gracia. CFC, Fe y Gracia. Nada, nos vemos el domingo en el servicio y en todas las demás conferencias que tenemos. Que Dios les continúe bendiciendo.